Sole, Marta, Cristina, gracias por estar aquí. Si os parece bien, os propongo que ahora nos alejemos un poquito de las organizaciones, un poquito de los despachos, un poquito de los pasillos, que nos vayamos al pie de la cama del paciente y nos concentremos en eso, en el enfermo y en el procedimiento. Creo que todos estaremos de acuerdo en que de una manera u otra esta pandemia, desgraciadamente, ha conllevado un aumento de la infección nosocomial, como poco, hasta donde sabemos, en los pacientes críticos y en la transmisión de microorganismos multiresistentes. Os propongo que, por orden, me digáis cuáles creéis que han sido las principales causas, y sabemos que hay muchas para ello. ¿Sole? Bueno, por empezar por una, el tipo de paciente, ¿no? Nos hemos encontrado un paciente inmunodeprimido con factores de riesgo asociados, con un uso de tratamientos, bueno, corticoides, antibióticos, que ya per se pues, lo han sometido a esa inmunodepresión, ¿no? Yo creo que la presión asistencial que hemos vivido, ¿no? y el hecho de tener que estar utilizando continuamente equipos de protección individual ha hecho que no podamos implementar, como estamos acostumbrados, los bundles de prevención y ha impedido también además una higiene de manos si correctamente. Creo que además hemos tenido que estar creando espacios y hemos tratado a pacientes en espacios a los cuales los hemos improvisado y que se han convertido en salas abiertas y eso también ha hecho que las medidas de aislamiento no se puedan cumplir adecuadamente y a lo mejor ha influido también en esa transmisión cruzada, ¿no? de microorganismos. También hemos tenido profesionales que han salido de su ámbito o de su zona de confort o de experiencia profesional para trabajar y dar soporte a otros ámbitos y que igual tampoco no están acostumbrados a establecer esos proyectos, ¿no? que tenemos de prevención o esos bundles que tenemos de prevención y que todo ha ido sumando pero también para dar un toque, ¿no? Yo diría que no todas las infecciones han aumentado y, por ejemplo, en nuestro hospital la infección de localización quirúrgica o la infección del tracto urinario nos ha visto afectada. Yo creo que y aprovecho también pues, para volver a felicitar a todos los que nos están oyendo, ¿no? y por la labor que se ha realizado, porque creo que con creces lo hemos podido superar, ¿no? Bueno, claro, esto nos ha llevado que no hemos podido vigilar, ¿no? La vigilancia activa, ¿no? El registro de esos datos que no son tan necesarios para saber en qué punto estamos, ¿no? Si tenemos un problema, ¿no? Para podernos dirigir, ¿no? y atajar ese problema y hacer medidas o actuaciones, pues claro, eso no se ha podido hacer, ¿no? Era inviable, ¿no? Entonces, claro, íbamos un poco a ciegas, ¿no? Como dice Marta, esto eran sensaciones, ¿no? Y te da la sensación de que esto iba bien, pero aquello iba fatal, ¿no? Y el otro iba... Pero claro, todo era basado en la experiencia, no tenemos datos o muy pocos, ¿no? Y ni siquiera hemos tenido mucha oportunidad de hacer un screening proactivo de portadores de multiresistentes. No. Y luego lo que decía Marta, ¿no? Ha habido también turnos de trabajo, ¿no? extenuantes donde había que priorizar cuidados, eran cuidados complejos en unidades especiales donde había que priorizar, porque bueno, esa sobrecarga la hemos tenido, aunque hemos salido, pero ahí está, ¿no? Vuelvo a ti, Sole, porque antes además has ya apuntado un poquito a la necesidad de cambios estructurales, pero a lo mejor podríamos concretar un poquito más. ¿A qué te refieres? ¿Cambios estructurales de tipo arquitectónico, de tipo organizativo? ¿Cuáles crees que han sido los principales impedimentos que nos ha supuesto la estructura actual de los hospitales? Nosotros, bueno, a título individual, yo tengo la suerte de estar en un hospital que en cuanto a estructura arquitectónica es muy nuevo, ¿no? Porque el Hospital Universitario Clínico San Cecilio data de pocos años en una estructura totalmente nueva, ¿no? Y tenemos esa suerte, ¿no? Entonces, arquitectónicamente, aún así nos hemos reinventado, como decían las compañeras, hemos creado UCI en tiempo express, hemos creado espacios donde no los había, ¿no? Pero
A nivel interno, en cuanto a estructura, sí creo que tenemos que avanzar en la evaluación de competencias, ¿no? Si hubiéramos o trabajar en tener las líneas de trabajo de la seguridad del paciente más instauradas, ¿no?, en la institución, más impregnadas, ¿no?, que las interioricemos los profesionales sanitarios. Y luego, bueno, pues se ha puesto de manifiesto en la pandemia que necesitamos profesionales con una gran capacidad de adaptación al cambio, a la tecnología, como apuntaba Cristina, y bueno, eso por decir algunos cambios de estructura que me vienen, ¿no? Seguramente a ella se le ocurran algunos más. Yo creo que en una pandemia como esta, ¿no?, en que el componente respiratorio es tan importante, la ventilación de los hospitales es algo que se debe evaluar, pero sí que es verdad que creo que, ¿no?, a lo mejor hospitales nuevos, ¿no?, claro, que tenemos nosotros más, tenemos un sistema pero creo de que es algo reciclaje de aire. que sí que hay que trabajar. El hospital, que es centenario, pues, tenemos una parte muy vieja, una parte más nueva, y ahora que empezamos obras nuevas, ¿no?, pues tenemos de todo, pero sí, ¿no?, cambios de hábitos, ¿no?, básicamente. Yo creo que eso ha sido... Antes nadie se cuestionaba un aforo de un espacio, una ventilación, íbamos todos ahí metidos, ¿no?, y era igual, ¿no?, no podías respirar, éramos 20 en un sitio pequeñísimo, ¿no?, y ahora ya eso ya está mal visto, ¿no? O sea, ahora ya todo el mundo dice, si este aforo son de 7 personas, pues seremos 7 personas y ventilaremos, ¿no?, y limpiaremos, ¿no?, cuando salgamos. Yo creo que eso es un buen hábito que bastante se ha quedado. Nos llegan voces y parece que se está publicando, se está comentando que podría ser que la adherencia a la higiene de manos pueda estar retomando a niveles cercanos a los prepandémicos. ¿Es posible que la pandemia haya aportado o haya dejado de aportar nuevos hábitos deseables? ¿La adherencia de manos es lo que parece que es a día de hoy en nuestros hospitales? ¿Hemos salido mejores de esto? Triste, pero cierto. O sea, es verdad que durante las olas que hemos pasado el consumo de solución alcohólica ha aumentado, pero los meses posteriores hemos vuelto a los consumos habituales. Yo creo que hemos tenido un enemigo claro, que es el guante, o sea, el aumento del uso de guante ha crecido en los hospitales, y además hemos alterado aspectos relacionados con la higiene de manos, como sería el doble guante. Se han utilizado productos de base alcohólica o otras soluciones para desinfectar los guantes, ¿no?, cosa que era algo que ya no teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que la higiene de manos es un hábito y tenemos que conseguir llegar a él, y la pandemia nos ha puesto de manifiesto que no llegamos, ¿no?, que tenemos que replantearnos cómo cambiar esos hábitos, el enfoque, ¿no?, que tenemos que dar a esas formaciones para que verdaderamente consigamos que sea un hábito, porque volvemos a estar como hace 2 años. ¿Y en cuanto a los 5 momentos de higiene de manos, ha habido un sesgo conductual? A ver, siempre ha predominado el pospaciente, ¿vale? Siempre ha sido el momento que más cumplimos todos los profesionales, porque no deja ser el momento que nos protege a nosotros, ¿no? Y siempre eso ha sido demostrado que es el momento que más se cumple, pero yo creo que ahora todavía ha sido más, pues con lo que hablábamos antes, ¿no?, también con el uso de los equipos de protección individual de forma continuada entre todos los pacientes en espacios en que no teníamos diferenciación, ¿no? Normalmente el aislamiento es el aislamiento y lo tenemos todos claros, aquí no había todo era aislamiento, ¿no?, y entonces era difícil, y jugábamos también con el miedo a contraer esa enfermedad, ¿no?, y eso nos ha hecho más vulnerables a la hora de hacer la higiene de manos en esos momentos, pero ahora hemos vuelto otra vez a relajar. Queda claro que la higiene de manos es de todas formas una medida transversal de prevención y control de infecciones, común en la prevención de prácticamente cualquier tipo de infección, pero a la vista de lo acontecido, hay quizás algunas medidas que hayan ganado, perdido importancia, por ejemplo, en la prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Bueno, yo te puedo decir, es lo que decíamos, también datos tenemos de los pacientes críticos sobre todo, ¿no? Pero sabemos que todas esas
infecciones y la neumonía una de ellas, ¿no? que el proyecto, ¿no? Neumonía Cero había conseguido reducir de forma espectacular, pues bueno, se han triplicado todas, ¿no? O sea, no hemos podido, porque claro, esos paquetes de medidas, esos bundles, como dice Marta, no se han podido cumplir. Entonces era inviable, eso no te lo podías plantear, ¿no? Y la situación en sí no nos ha ayudado, y los profesionales, como también comentaba antes Marta, ¿no? Y Sole, pues claro, la formación, el salir de su zona de confort, ¿no? Que una persona no sea experta en eso y de repente se vea que tiene que, pues eso es un estrés también añadido ante una situación que tú no conoces, ¿no? Claro, ha habido muchos factores, yo creo que el pilar es la higiene de manos, pero que claro, la situación no nos ha ayudado en la higiene de manos, sobre todo, ¿no? Y yo añadiría un punto más aquí en la neumonía, es el paciente pronado, que no estábamos, ¿no? Hemos tenido un porcentaje elevadísimo, que tú dices, bueno, incorpora al paciente 45 grados, pues si lo tengo pronado, ¿no? O sea, no, quiero decir que hemos tenido un poco... No es particularmente fácil llevar a cabo la higiene bucal en las condiciones en las que os encontrabais. Todo bundle se ha caído. La infección de tracto urinario, ¿estás de acuerdo con Marta en que se ha visto menos afectada? ¿Ha sido vuestro caso también? ¿O? Nosotros la verdad es que no tenemos números al respecto, pero también es cierto que tampoco hemos tenido percepción o sensación, ¿no? de que haya habido un aumento, no lo hemos tenido. Yo creo que estamos más o menos como estábamos antes, que estábamos más o menos bien. No hemos tenido sensación de problemas. Y en el control de infección por catéter, tanto bacteriemia como flebitis, posiblemente tú has tenido una implicación bastante directa. ¿Qué medidas se han mostrado más eficaces, qué medidas menos eficaces, qué medidas más sostenibles, qué medidas menos sostenibles? A ver, a nivel de medidas, yo creo que aquí sí que es verdad que el cumplimiento en la preasepsia, ¿no? Ha sido más complicado, y el cumplimiento de higiene de manos, en la manipulación del catéter, en la inserción, seguro, estoy más convencida de que se cumplían las medidas, pero tampoco hemos hecho una observación de los bundles, de cómo se establecían en ese momento, ¿no? Es difícil. Yo creo que no hemos retrocedido en el conocimiento de la prevención de la bacteriemia, porque al igual que en la higiene de manos hemos visto que subía, ¿no? durante la pandemia, las bacteriemias también han vuelto a recuperar, ¿no? el grosso. Cuando decimos que nuestras bacteriemias han aumentado en el periodo de la ola, luego hemos vuelto a bajar y a estar en los mismos niveles, por lo tanto, ¿no? es esa presión que hemos vivido la que nos ha hecho el aumento de estas infecciones. ¿No ves entonces la necesidad de introducir cambios a futuro en bacteriemia cero o en flebitis cero? Las medidas serán las adecuadas, hemos tenido problemas para seguirlas. Sole, me ha interesado mucho cuando hablabas con mi compañero Patrick, ya has hablado de la implicación que podíamos y posiblemente debíamos tener desde la industria de la tecnología sanitaria en la formación del personal sanitario y más particularmente de las profesionales de enfermería. ¿Crees realmente que incluso hasta el punto de que participemos en vuestras formaciones acreditadas, o exclusivamente cuando estemos informando de nuestros productos, de nuestros servicios? ¿Hasta dónde crees que podría llegar esa implicación? Actualmente nosotras consideramos que el liderazgo del cuerpo de conocimientos de enfermería debe ser nuestro, ¿no? Consideramos que el resto de compañeros nos deben identificar a nosotras, a las enfermeras, en el ámbito de competencia que estemos, ¿no? desarrollando. Ahora en el caso de la IRAS, pues de la IRAS, ¿no? Si bien es cierto, como le decía Patrick, que luego tenéis que estar vosotros ahí, evidentemente. ¿Por qué? Porque primero la industria sois muy metódicos, sois muy sistemáticos en todo, ¿no? En cuanto a presentar un producto, ofertáis toda la línea de calidad, evaluáis indicadores basales, ponéis el producto en marcha, aportáis evidencia, medís cómo funciona, y todo eso nosotros lo necesitamos. Ahora bien, la formación, entendemos que lejos del producto, entendemos que el liderazgo debe ser más interno nuestro, ¿no? por lo que te decía, por un hecho de reconocimiento profesional, ¿no? Pero sin duda os necesitamos en cuanto a producto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tenéis que estar ahí con nosotros, y luego nos aportáis mucho, ¿no? En cuanto a normativa, documentación científica, novedades en cuanto a investigación, y todo eso también es formación.
Entonces es cuestión de establecer sinergias y dónde entra y dónde entramos nosotros, pues bueno, será cuestión del caso que nos ocupe, ¿no? No así generalizar es complicado, Eladio, generalizar así, pero... De nuevo una pregunta de ronda para todas. Con lo que habéis aprendido durante todo este tiempo, lo que queríais haber aprendido y lo que no queríais haber sabido, ¿hubierais hecho algo de una manera radical o sensiblemente distinta? Yo es que hay cosas que no me acuerdo. La memoria selectiva. Yo cuando exacto, cuando intento reflexionar, a ver, no hay momentos que no me acuerdo. No me acuerdo, probablemente porque la mente no quiere acordarse de esos momentos, seguramente, ¿no? Y de los momentos que te acuerdas son tan desagradables que no los relacionas a la profesión, ¿no? O al procedimiento, sino a la emoción, ¿no? Claro. Delante de tus compañeras, ¿no? Entonces, pues yo creo que volvería a actuar de la misma manera. Yo creo que mejoraría igual más la comunicación, ¿no? Con los profesionales. Creo que el profesional ha tenido mucho miedo y creo que ese miedo estaba basado muchas veces o por la falta de conocimientos o por los bulos que corrían también en las redes sociales, y a veces también ese miedo era por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por contraer la enfermedad. Entonces, yo creo que mejoraría la comunicación en lo que sería la utilización de los equipos de protección individual, ¿no? Porque intentábamos ayudar al profesional con los equipos que teníamos para que estuvieran lo máximamente protegidos, sabiendo que estábamos en una rotura de stocks, y eso era, ¿no? Con una una escasez de material, y muchas veces el profesional se sentía paralizado, ¿no? Que es lo comentaba también Cristina antes, ¿no? El profesional se paralizaba y eso podía hacer que pudiera trabajar de forma menos eficiente o cometer más errores, ¿no? Y yo creo que ahí a veces nos ha costado llegar y vencer ese miedo que teníamos los profesionales y que hemos vivido todos desde nuestro punto desde nuestro aspecto, ¿no? Si volviera atrás sin saber lo que sé, pues seguramente actuaría igual, ¿no? Pero si es volver atrás sabiendo lo que sé ahora, pues cambiaría muchas cosas. Sin duda, como decía Cristina, me quedo también con la emoción, ¿no? Porque ahora lo pienso y me emociono. No, y además incluso yo al menos, tenía a veces la sensación un poco que era el papel de la Cruella de Vil, ¿no? Porque claro, era mascarilla, tú me dirías, dame mascarilla, no, tú esto, era como en plan, y a lo mejor te venían llorando y tú allí, no, esto no, porque decías, no puedo caer en eso porque si caigo nos hundimos todos. Es que si tú lloras en casa, pero no allí. Claro, entonces yo lloraba todos los días del hospital a mi casa. O tus compañeros te decían, por favor, no, o mañana, y decías, no, ahora, era como, ¿no? Y igual se te ponían a llorar, o eso, a dar patadas, o decirte de todo, y tú no podías caer ahí, ¿no? Decías, no, venga, ¿no? Y bueno, luego nos hemos reído con las compañeras, ¿no? Porque yo con una compañera que me decía, después posterior me decía, digo, vamos a ver, y se decía, sí, ahora, ¿no? Y se reía, ¿no? Ahora, porque claro, solo me recordaban diciendo, no, ahora, no tenemos tiempo, ahora, ¿no? No, mañana, no, ahora, ¿no? Y era todo tan rápido, nos sobrepasaba, no llegábamos. Sabiendo lo que sabemos hoy, si volviéramos a enfrentarnos a una pandemia, pues cambiaríamos todo, ¿no? En cuestiones técnicas, en cuestiones de profesión, yo creo que volveríamos a responder igual, con la profesionalidad que lo hemos hecho. Y yo, como decía Cristina y Marta, desde el corazón, desde la emoción, pues estaría más cerca de mis compañeros, ¿no? Profesionales y más cerca de los pacientes, ¿no? Que han estado solos, se han muerto solos, y las enfermeras, pues bueno, hemos estado solas, ¿no? Sin saber qué hacer, sin saber qué decir, con miedo a contagiarnos, y si volviéramos atrás sabiendo lo que sabemos, pues evidentemente haríamos las cosas de otra manera, ¿no? Luego, a lo largo de la pandemia hemos ido cambiando, porque las evidencias así nos lo han dicho, porque nos han ido dando mucha información de la transmisión, y a medida que avanzábamos el cuidado de enfermería iba avanzando, pero los inicios han sido muy duros. Porque evidentemente, y de esto hemos hablado antes, alguien tiene que cuidar a los cuidadores y no basta con salir a las 8 de la tarde a aplaudir al balcón. Solo acabo como empecé. Gracias por estar aquí, gracias por haber hecho todo lo que habéis hecho, gracias por ser las que sois y por ser quienes sois.